Good morning, DR. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, adiós las gracias. Bueno, yo estoy por primera vez desafiando la gravedad y montándome en un avión para visitar la ciudad de Boston. Y tengo que decirte que estoy altamente preocupado Sí, porque ya habíamos visto muchas imágenes y escuchado de personas sobre lo vacío que están las calles en la ciudad de Nueva York, pero esto aquí en Boston, esto parece un desierto. Lunes en la mañana, 8 9 de la mañana, aquí no hay nadie en la calle. O sea, y aquí no hay toque de queda, ni toque de angustia. Sencillamente todo el mundo se ha tornado remoto y mucha gente, aparentemente, las informaciones preliminares que tenemos es que mucha gente está migrando. Hay un flujo migratorio muy importante de personas hacia lugares más rurales, semirurales, e inclusive a la Florida y a otros estados de la Unión donde la vida sea menos tortuosa y donde tú puedas, digamos que, sobrevivir la covidianidad de una forma distinta. que era parte de lo que Eh, había sumado al sector, ¿no?, inmobiliario desde el pasado marzo, cuando veíamos incluso que esos eran de los principales números que habían crecido, ¿no?, en la comunidad norteamericana. Así es. Y bueno, la covidianidad a la República Dominicana le está atacando de una manera muy importante. Este fin de semana se cumplió el segundo fin de semana de resguardo obligatorio y de secuestro por parte de un contingente de tránsito a todo el que por cualquier motivo no logró llegar a su casa o a su destino antes de las 12 del mediodía en el día de ayer y el día sábado, pues tuvo que sufrir las consecuencias de que te vacunaran los oficiales de AME, del ejército, de la marina, los SWAT, los lince, todos se han unido. O sea, ahora mismo hay todo un contingente de cuerpos castrenses que no se están dedicando a otras cosas y se están dedicando precisamente a esto de la persecución, porque parece que el COVID así es que anda, ¿no? O sea, el que no ha llegado a su casa antes de la fecha y la hora del toque de queda es un terrorista doméstico, un terrorista sanitario doméstico, diría yo, como ahora en Estados Unidos se está tildando de terrorista doméstico a mucha gente. Allá en República Dominicana tenemos esa otra variante. Así es. Y justamente con el tema de los horarios de toque de queda y del resguardo, ¿no?, que debemos estar guardando en estos días. Justamente ayer el ministro de Interior y Policía se vio en la obligación de hacer un llamado a sus oficiales o los oficiales o los uniformados para que trataran de preservar, en sus palabras, el respeto, ¿no?, por la ciudadanía, porque justamente circularon a través de las redes sociales durante el fin de semana cómo uniformados irrumpían incluso en propiedades privadas, entrando en contraposición con lo que de alguna forma otros ministerios como el de turismo pues han estado promoviendo, y es el hecho del turismo interno, incluso ofreciendo préstamos con tasa cero prácticamente para que la Ah, movilidad interna pueda dinamizarse. Sin embargo, vimos incluso un video que ha causado una conmoción importante en la sociedad dominicana, y es el hecho de que unos dominicanos, ¿no?, estuvieran en una villa privada que rentaron como familia para poder compartir durante el fin de semana, y porque tenían música y estaban compartiendo en el área de la piscina de aquella villa que solo estaba su familia, pues los uniformados entraron y apresaron a los que estaban allí. O sea que tuvo esto que levantar la polvareda y ver la indignación de la gente para que se pronunciara el ministro de Interior y Policía respecto a la violación de los derechos de los ciudadanos, que por un lado decimos una cosa y por el otro pues entonces queremos arreciar ciertas medidas y nos olvidamos
del derecho básico, ¿no?, que tiene el ser humano. Veíamos incluso el sábado y el domingo cómo el transporte público del Estado tampoco estuvo funcionando, y eso incluso pone en una lucha de clase la movilidad, porque el que tuvo que trabajar el sábado en la mañana, por poner un ejemplo, ¿en qué se iba a movilizar si lo que utilizaba para llegar a su casa era el metro? Estamos entonces suponiendo que nuestro país es de clase media totalmente y que todos tenemos 4 gomas para movilizarnos. Estamos entrando en una serie de contradicciones y de medidas no cohesionadas que definitivamente impactan de manera muy negativa a la sociedad dominicana. Es que el problema fundamental está en el otorgamiento indefinido de estos estados de emergencia. El posicionamiento de un estado de emergencia implica un nivel ¿cómo se diría eso en español? O sea, tú tienes un nivel de muy amplio de acción, un radio de acción muy amplio por parte de las autoridades, que lamentablemente tienen a su cargo que el rol que estaban llamados a jugar no era ese, claro, pero ese es el que están jugando, ¿entiendes? Entonces, si tú te fijas, cuando se habla, por ejemplo, de la suspensión de derechos en los estados de conmoción o estados de emergencia, se podrán, dice el artículo 11 de la Constitución, se podrán suspenderse los siguientes derechos reconocidos. Y el número 7 de esos derechos es la inviolabilidad del domicilio y de recinto privado dispuesta en el artículo 44, numeral 1. La libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de asociación y de reunión. El 11 es la inviolabilidad de la correspondencia, o sea, pudieran estar leyendo tus emails o cualquier otro mecanismo de correspondencia que tengas. Entonces, tú le estás brindando por la vía del estado de emergencia la potestad a las autoridades a que invadan cualquier recinto, si ellos entienden que así pueden, y como se cae el habeas corpus y se caen todos los derechos que tú tienes para resguardo, digamos, o para que a ti se te procese debidamente, esto causa muchas anormalidades, y cuando eso tú lo conjugas con el hecho de que tú tienes una enorme cantidad de situaciones y de escenarios sucediéndose todos los días, pues la cosa se pone muy complicada. O sea, esta mañana nosotros veníamos para el aeropuerto en la madrugada y la Avenida España estaba cerrada, un contingente policial allí, pero no hay ninguna señal que te diga qué hacer ni cómo hacerlo. Y los policías todos se abalanzaron sobre un delivery que venía del otro lado de la Avenida España a toda velocidad, y a nosotros no nos quedó más que quedarnos allí un ratito y luego comenzar a movernos hacia la izquierda, entrar al barrio ahí de la Avenida España y tratar de salir por otro lado, pero nadie te dice nada y tú te quedas como congelado en el tiempo diciendo, bueno, pero estoy violando, estoy en una zona de guerra, estas personas con armas largas, sí, vestidos de negro, tapados. O sea, tú entiendes, una situación muy incómoda, y tú lo que vas es para el aeropuerto en algo oficial. Para colmo, como digo yo, nuestras autoridades de la Dirección de Aviación Civil de la República Dominicana son tan débiles y pusilánimes que no son capaces de ponerle reglas ni siquiera a las líneas aéreas. Los vuelos a la República Dominicana ahora todos son de madrugada y todos cuestan el doble o el triple de lo que costaban antes, porque se están haciendo con los aviones cuando ya ese avión no tiene otra cosa que hacer y llegó a la ciudad de Boston o de Nueva York o de Miami, entonces le ponen un vuelo para República Dominicana que llega a la 1 de la mañana y sale a las 4 de la mañana. Entonces nosotros, en medio de esta situación de encierre forzoso y de un contingente militar en la calle, tú tienes entonces también esa otra situación. Ni hablar de que para el sector turismo, óyeme, o sea, tú estás realmente sofocando el accionar económico y la tranquilidad de la gente, porque ya todo el mundo anda muy intranquilo. El fin de semana, cerrar a las 12, cerrar al mediodía todo, los sábados y domingos,
implica que inclusive personas, o sea, yo he escuchado de personas que trabajan en consultorios médicos, en hospitales, inclusive en clínicas, que te dicen, bueno, pero ¿cuándo podré yo ir a comprar, a hacer la compra al supermercado? Porque yo iba a ir el domingo o el sábado, entonces me tengo que agolpar con un sinnúmero. Los supermercados el domingo eran abarrotados Sí, y el sábado, sí, sí, porque lo sí. que están trabajando son 3 y 4 horas. Entonces, desde el punto de vista del COVID, eso no ayuda a nadie. No, y Y está ya eso todo el lo mundo hemos discutido aglutinado. demasiado. Todo el mundo está aglutinado entonces, porque lo que podían haber hecho hasta las 5 de la tarde, como en algún momento fue el toque de queda, hay que hacerlo desde 6 u 8 de la mañana hasta las 11, porque a partir de ahí también los colaboradores del supermercado tienen que retirarse a sus hogares sin saber cómo se van a ir. Estuve conversando justamente el día de ayer con un empacador de uno de los supermercados y yo le preguntaba cómo es la dinámica con ustedes, qué están ustedes haciendo. No, mi hija, nosotros salimos, nos turnamos, vete tú adelante, yo me voy ahora, a veces encontramos un carro, a veces nos dan una bola, o sea que también ahí hay una situación complicada porque la mayoría de los supermercados, ayer domingo, que el toque de queda era hasta el mediodía, cerraban al mediodía. Y sus colaboradores, ¿qué? ¿Cómo sucedía todo ahí? Cuando no le estamos tampoco dando las facilidades. Y una de las cosas que sigue haciendo mucho ruido, señor Garrido, aunque pudiera parecer en voz del presidente Luis Abinader que son 2 o 3 pesos, es el tema del cobro de las multas. Cuando vemos que todavía cada día se mantienen sobre 1,000 personas los que son Que, detenidos por el toque de que queda eso la presidencia no sabe y nada. nadie sabe nada de qué se está haciendo con esa multa que van desde 2,000 hasta 5,000 pesos para los ciudadanos de a pie y que en algunos casos No. se han tornado en millones de pesos cuando tienen que ver con entidades que han violado, con propiedades privadas que han violado las normas, ¿no? Se le preguntó al presidente Luis Abinader al principio de la semana y él dijo que eso no significaba mayor cantidad de dinero, pero que la policía era que sabía. Le preguntaron al vocero de la Ay, policía Dios mío. Pero ¿cómo así? a dónde iba ese dinero y él dice que ellos no cobran multa, que quien cobra multa es la Procuraduría. La Procuraduría no ha dicho nada respecto a eso y se le No. pregunta el viernes a la vocera del gobierno cuál es el destino de esa multa. Si sean 10,000 pesos, el gobierno debe transparentar hacia dónde va ese dinero. Le preguntan y a la franca sus respuestas fueron no tenemos respuesta. Una vocera del gobierno, o sea que al final de cuentas la información, la comunicación sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno del PRM. No, pero más allá de eso, mira, eh, definitivamente vuelvo al punto original, al génesis del problema. La Constitución de la República te dice a ti que el Estado está obligado a brindarte protección y a resguardar tu vida y tus bienes materiales y no materiales. Entonces, fue el Estado Dominicano el que permitió que la enfermedad llegara a la República Dominicana. Y es el Estado Dominicano el que te está forzando a tú interrumpir la normalidad de tu vida y te está limitando inclusive el libre tránsito y la privacidad de tu hogar o de tu lugar de trabajo, o de tu entorno, de lo que tú tienes. Porque tal y como te estoy diciendo, pueden violarlo en cualquier escenario porque están bajo un estado de emergencia. Y cuando digo el Estado Dominicano, incluyo a los congresistas que de manera alegre todas las veces continúan aprobando estos estados de emergencia una y otra y otra y otra vez, sin tomar en cuenta las implicaciones de eso. Sí. Pero al mismo tiempo el gobierno que tiene que articular la actividad económica y la protección de sus ciudadanos, tiene que entender que tú no puedes cerrar la economía sin que tú le brindes a la gente una vía, una válvula de escape. Porque ahora mismo todo el mundo tiene que pagar todos los compromisos económicos de los gravámenes. Fíjate que el Estado Dominicano recaudó más dinero el año pasado que en el 2019, a pesar de que el PIB cayó en un 7.5%. Eso no tiene sentido, pero cuando tú lo miras en valor absoluto, el presupuesto del 2020 asumía un crecimiento de un 5%, y lo que tuvimos fue una caída de un 7.5%, o sea que en valor absoluto el PIB, las recaudaciones debieron haber caído por lo menos en un 14, 15, 18%.
solamente como efecto de la caída de la producción interna bruta, negativo, sí, de la nación dominicana. Sin embargo, no fue así. Aduana creció y la DGI también. Entonces, eso te significa a ti que la gente de sus ahorros, las empresas, tuvieron que sacar dinero para pagar los impuestos. Ya no hay más. Ya las empresas, los restaurantes quebraron, los cines quebraron, los gimnasios quebraron, los preescolares quebraron, las universidades están todas diezmadas, los talleres, los salones de belleza, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bajo esas condiciones, el Estado Dominicano no puede continuar con un cierre permanente y no ofrecer una válvula de escape. ¿Dónde está el feriado bancario de este primer trimestre? Porque el año pasado se dio un feriado bancario cuando se cerró la economía, pero ahora mismo no se ha hablado de feriado bancario, se habló de estado de emergencia hasta final de febrero, se habló de extender programas sociales como el Quédate en Casa, FASE, etcétera, para un grupo muy reducido, pero no se ha hablado de un feriado bancario, no se ha hablado de una posposición de la tesorería de la seguridad social, al mismo tiempo que tú tienes que a los trabajadores y te están diciendo, por lo menos devuélveme de la seguridad social, se le está diciendo a los empleadores, sigan pagando la seguridad social, aunque su gente esté en la casa guardado, sí, y no estén trabajando, y tú tengas todo cerrado. O sea, óyeme, y págame el anticipo sobre lo que tú te ganaste del 2019 al 2020. Sígueme anticipando ingresos y págame el 1% sobre los activos y págame el Infotep sobre esa nómina. Pero ¿y cómo lo hacemos si tú me tienes cerrado? Insostenible, sin duda. Entonces, esto es una situación que no se sostiene y que lamentablemente el gobierno tiene que reflexionar y los congresistas tienen que reflexionar. Sí. Porque no es razonable si del día 24 y 25 y del día 30 al día 1 de enero fallecieron 83 dominicanos. Más dominicanos fallecieron en esos 4 días que durante todo el mes por COVID. No tiene sentido. Sí. No tiene sentido. Bueno, sin duda así es. Tenemos que seguir reflexionando y ojalá nuestras voces pues no caigan en sacos rotos, ¿no? Que podamos seguir como de manera graciosa y se ha hecho tendencia. Y de todo ese tema, porque como centro educativo eso no lo vamos a tratar en el día de hoy. Seguiremos atentos. Ya sabemos por ahí toda la tela que podemos cortar. Seguiremos atentos, como dijo la primera dama. Vamos a hacer un pequeño corte y luego del cambio, bueno, pues retornamos con la doctora Wilma Toribio, médico dominicana, quien reside en los Estados Unidos y ya recibió la primera dosis de la vacuna de parte de Pfizer. Y bueno, pues tenemos necesariamente que conversar con ella, que nos cuente su experiencia, su testimonio, cómo ha sido el proceso y bueno, el de ella y de muchos colegas suyos que también están en el mismo proceso. Regresamos en unos segunditos.